Hola a todos, soy la doctora Oviedo. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte de la enfermedad de Chagas-Mazza y vamos a estar hablando de las fases de la enfermedad, de sus manifestaciones y de la morfología. La infección vectorial por Trypanosoma cruzi evoluciona en dos fases, la aguda y la crónica, y a su vez estas fases pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Hay que tener en cuenta que la enfermedad puede evolucionar libre de síntomas y signos clínicos durante toda la vida del paciente en un 70% de los casos. Y solamente el 30% de los que se infectaron van a tener sintomatología. Más allá de esto, lo que es importante saber y que siempre hay que tener en cuenta, y es algo que dije en la primera clase, es que si uno agarra al paciente antes de que llegue a ese 30%, tiene casi un 100% de probabilidades de curarse. Arrancando con la fase aguda, se caracteriza por la aparición de parásitos en sangre y ocurre entre 7 a 14 días posinfección, como habíamos visto en la primera clase, que es lo que le lleva al parásito a replicar y liberarse, y puede durar entre 2 y 4 meses. Algo que lo caracteriza es que tiene una elevada parasitemia. Esto nos juega a favor porque nos permite usar métodos directos de diagnóstico. Pero hay que tener también en cuenta que la presentación clínica va a ser variable. ¿Y de qué depende esta variabilidad? De nuestro paciente. Siempre un paciente es un mundo, ¿sí? Entonces va a depender de su estado inmunológico, de su edad, de si tiene otras enfermedades y de cómo se contagió. Bueno, ¿cómo puede manifestarse esta fase aguda? La gran mayoría es asintomática o oligosintomática, o sea que tiene poquitos síntomas. Pero después podemos tener manifestaciones específicas que son bastante características y nos ayudarían a arribar a un diagnóstico más fácil, pero solamente se ven el 5% de los casos. Y después tenemos manifestaciones inespecíficas. Con las manifestaciones inespecíficas hay que tener cuidado, hay que prestar mucha atención a la zona endémica o al historial del paciente, si tiene alguna relación con esa zona que es más endémica, porque hay un abanico de microorganismos que puede generar el mismo cuadro y uno tiene que tener en cuenta que una de las opciones es Chagas. Ahora bien, estas manifestaciones inespecíficas son similares independientemente de la forma de transmisión. Arranquemos por las manifestaciones específicas, que son las menos frecuentes, pero son las que uno más se acuerda. Tenemos por un lado el chagoma de inoculación, que es un nódulo eritematoso transitorio, que es poco doloroso y que puede estar acompañado de adenopatías satélites. Las adenopatías son los ganglios que nosotros podemos palpar, ¿sí? Que están aumentados de tamaño y se pueden palpar. Y por otro lado tenemos algo que es muy característico, que yo personalmente nunca lo vi y no conozco otro profesional que lo haya visto, pero está descrito, que es el signo de Romaña o complejo oftalmoganglionar, y se caracteriza porque es edema bipalpebral, unilateral, elástico e indoloro, y que obviamente va a tener un eritema. El eritema puede ser rosadito o puede ser violáceo, bien marcado, se va a acompañar de adenopatía satélite y también puede estar asociado a conjuntivitis o dacrioadenitis, que es la inflamación de las glándulas lacrimales, ¿sí? Estas dos manifestaciones corresponden al sitio donde la vinchuca picó al paciente. El signo de Romaña obviamente va a ser en el ojo y el chagoma de inoculación puede ser en cualquier parte del cuerpo. Lo más característico es en los miembros. Las manifestaciones inespecíficas las vamos a ver en cuanto a gravedad y frecuencia, ¿no? Las más graves son la miocarditis, porque ya habíamos dicho, si se acuerdan de la clase anterior, que el parásito tiene un trofismo grande por lo que es el músculo cardíaco y se pueden manifestar con taquicardia, insuficiencia cardíaca y cardiomegalia. Y por otro lado tenemos la meningoencefalitis, que también si se habían acordado, si se acuerdan, yo les había dicho que aunque no es frecuente, el parásito tiene afinidad por
el tejido nervioso, y esta es una manifestación bastante grave de la enfermedad. Obviamente que se manifieste en un paciente va a depender, como les decía al inicio, de cómo es ese paciente y si tiene algo que lo predisponga a que se dé esto, ¿sí? Y después tenemos las que son más frecuentes, que son bastante NI, ¿sí? Que es un síndrome febril prolongado, la hepatoesplenomegalia, adenomegalias, astenia, adinamia, irritabilidad, edemas, y acá es un poco más conflictivo el diagnóstico porque citomegalovirus puede dar esto, Epstein-Barr puede ser igual, o sea, hay varios causales que den un síndrome así, y ahí es donde hay que tener en cuenta mucho la epidemiología de nuestro paciente. Como sabemos que el corazón es el órgano más afectado, los cambios morfológicos los vamos a ver ahí. Obviamente en la práctica diaria es muy difícil que encontremos esto. Estas imágenes particularmente son de un modelo experimental, pero se ve bien, ¿no? Lo que es la invasión directa del parásito dentro del miocardiocito, y eso genera la destrucción de las células y muchos cambios inflamatorios asociados. En la imagen A y B vemos a los parásitos, ¿no? A los amastigotes anidando dentro del miocardiocito, de los miocardiocitos. Si ustedes ven la imagen que tiene una coloración más azulada, es porque es una técnica de Giemsa que también nos sirve para identificar los parásitos intracelulares, que básicamente se ven como pequeños cuerpos esferoidales, basófilos en el caso de un HIE, adentro de la célula. Y en las imágenes C y D vemos cómo se acompañan de un montón de infiltrado inflamatorio, ¿sí? Mixto, y obviamente va a depender de la gravedad de la reacción inflamatoria en la gravedad del cuadro. A mayor inflamación, más grave es el cuadro. Esta imagen es más que nada a muchísimo aumento, es con un 100 por con inclusión de una técnica de HIE, en donde pueden ver bien cómo se ven todos los amastigotes anidando adentro de la célula. Son estas pequeñas estructuras esferoidales más basófilas y que aparte alrededor de las células hay infiltrado inflamatorio. Podemos ver unos polimorfos y unos linfocitos. Si bien es poco frecuente que nos crucemos con un paciente que esté cursando la infección aguda, en el caso de que así sea, nosotros contamos con métodos diagnósticos directos debido a la gran parasitemia que va a tener en ese momento nuestro paciente. Entonces nosotros le podemos pedir o una gota fresca o un micrométodo con capilares, que es el micromatocrito, o un micrométodo con microtubo o un Strout. O también otra forma de hacer diagnóstico es seguir la seroconversión a los 30 a 90 días. Lo más óptimo es hacer un método diagnóstico directo. En el caso de que por X situación no sea posible, se puede hacer el seguimiento del paciente y ver desde un día cero en donde todavía no genera anticuerpos o tiene un título bajo y hacerle mediciones continuadas para ver si se lo convierte, o sea, genera anticuerpos o si el título aumenta. Ya pasando la fase aguda y entrando en una fase crónica, obviamente la fase crónica va a ser la continuación de la fase aguda, ¿no? El tema acá va a ser que la parasitemia ya no es detectable por métodos directos porque, si se acuerdan, dijimos que bajaba y ahora el parásito está más que nada dentro del tejido, no en sangre. Entonces, ¿a qué podemos recurrir nosotros? A los anticuerpos. Nosotros podemos medir anticuerpos por ELISA o inmunofluorescencia. La fase crónica puede ser el 70% asintomáticos y puede ser también que el paciente sea asintomático durante toda su vida y que jamás tenga ningún tipo de manifestación ni de ninguna complicación, y solamente lo vamos a poder escreenear por anticuerpos. Esto es lo que antes se llamaba Chagas indeterminado, en donde por X motivo alguien, por ejemplo, como les decía en la otra clase, se hace un preocupacional y le pedían serología y le salía
anticuerpos para Chagas. Obviamente esto tiene que ir de la mano de un estudio del paciente y de ver que en realidad no tenga ninguna otra patología, o sea, que no tenga patología comprobable, que no haya hecho ningún tipo de clínica. Y el 30% sí van a desarrollar complicaciones. Las complicaciones en la fase crónica en una persona se pueden ver a los 10, 20 años de la infección aguda. Así que ahí uno tiene que estar atento y hacer una correcta anamnesis, que es el interrogatorio del paciente, para ver los datos epidemiológicos y saber si existe la posibilidad de que haya sido picado por una vinchuca en algún momento de su vida. ¿Cuáles son los órganos más afectados? El corazón y las vísceras huecas, el esófago y el colon. En la Argentina, las manifestaciones son a nivel del corazón. Las vísceras huecas es en países como Brasil. ¿Y qué síntomas puede tener esta lesión visceral? Va a depender. Los cardiológicos, bueno, se van a acompañar de disnea, mareos, síncope, palpitaciones, edema, dolor precordial, pueden tener fenómenos tromboembólicos. No sé si ustedes se acuerdan del primer examen, cuando vieron todo lo que son los cambios que se producen por la insuficiencia cardíaca. Bueno, esto está muy asociado a eso, porque es un paciente que va a ir evolucionando hacia una insuficiencia cardíaca. Y los digestivos, podemos ver que tiene el paciente epigastralgia, disfagia. Epigastralgia es el dolor a nivel del epigastrio, ¿sí? Que muchas veces se confunde con acidez. La disfagia es la dificultad para tragar, regurgitación, el ardor, ¿sí? Que es muy similar a la epigastralgia. Es un paciente que por ahí es constipado crónico y eso va porque tiene un megacolon y no puede evacuar normalmente. Los antecedentes de fecalomas, los fecalomas son justamente cuando pasa esto, se acumula mucha materia fecal porque el paciente no puede evacuar con normalidad. Lo más característico del Chagas crónico, entonces dijimos, es la afectación cardíaca, o sea, la miocardiopatía chagásica. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatogénicos de esta miocardiopatía? Bueno, hay varios factores que se ponen en juego. Por un lado tenemos la infección crónica por Trypanosoma cruzi, o sea, directamente el parásito dentro de la célula cardíaca, que se va a acompañar de inflamación. Por otro lado, tenemos una alteración de la microvasculatura. La alteración de la microvasculatura por lesión de capilares, arteriolas, etc., va a llevar a una isquemia de miocardio. Y por otro lado, tenemos lo que es la respuesta inmune cruzada con los anticuerpos. Esto es un fenómeno de autoinmunidad. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo produce anticuerpos contra el parásito. Pero esos anticuerpos, como hay un mimetismo molecular con algunos componentes propios nuestros, termina uniéndose a estos componentes nuestros. Entonces la respuesta inflamatoria no solo va a ir a aquellas células que tengan el parásito, sino que también van a ir a aquellas células donde se une el anticuerpo porque es similar. Entonces también va a generar destrucción. Por otro lado tenemos daño del tejido nervioso, que era lo que habíamos hablado al principio. Entonces el daño del tejido nervioso genera una alteración de la contractilidad. Todo esto a lo que lleva finalmente es que haya un gran daño del miocardio y fibrosis asociada. Este daño de miocardio y fibrosis va a hacer que el corazón, si se acuerdan del primer examen, tenga un proceso de remodelación. Y como es difuso, no es que discrimina, que dice, no, yo quiero afectar solamente al ventrículo izquierdo, o no, yo afecto solamente a la aurícula derecha. No, es generalizado, va a ser una remodelación de las 4 cámaras. Por eso nosotros decimos que es una miocardiopatía dilatada, general, ¿sí? Y esto puede asociarse a muerte súbita, a arritmias, porque hay daño en todo lo que es el sistema cardionector, dilatación progresiva y obviamente lo que venimos diciendo, la insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces, como sabemos que el corazón es el más afectado, ¿qué cambios vamos a encontrar morfológicos a nivel del corazón? Que esto, más que nada, son hallazgos que uno puede llegar a ver en una mesa de autopsia, ¿sí? No es que
todos los días nos llegan biopsias de miocardio por Chagas, muchísimo menos un corazón, obviamente, pues nada, él pasó a mejor vida. Pero entre los hallazgos que hay en autopsias podemos encontrar estos cambios macroscópicos que obviamente tienen una correlación imageneológica, ¿sí? Nosotros vamos a ver un corazón que está agrandado, tiene un gran aumento de tamaño, obviamente va a tener un aumento de peso, ¿sí? Y tiene una imagen bastante particular que es una dilatación de las 4 cavidades más globoide, como más redondeada. En otras patologías quizás uno puede ver aumentos más focales o de un ventrículo o de una dilatación auricular. Esto es todo igual, entonces tiene una imagen redondeada, globoide. ¿Sí? Entonces ustedes ven en la imagen donde ven varios corazones, cómo va a ir evolucionando, las distintas formas que pueden ir encontrando de acuerdo a cuanto más evolucionada esté la patología. Y en el corte que vemos a la derecha, lo que les quería marcar que están con las flechas es que, como habíamos dicho, que las paredes se adelgazaban, perdían su contractilidad, esto lo que va a favorecer es a la producción de trombos murales. Muchas veces en los hallazgos de autopsia de pacientes chagásicos que fallecen probablemente por una insuficiencia cardíaca, se pueden encontrar trombos murales en las cavidades. Entonces, morfológicamente, a nivel histológico, lo que vamos a encontrar, a diferencia de lo que vendría a ser en una fase aguda, donde podemos encontrar al parásito dentro de las células, acá va a ser mucho más difícil encontrar el parásito porque la realidad es que no hay tanta cantidad de parásito en los tejidos y muchísimo menos circulando. Pero sí lo que vamos a encontrar es un gran infiltrado inflamatorio que obviamente como es crónico va a ser a predominio mononuclear, va a ser difuso, ¿sí? En todo el corazón, va a tener múltiples focos de daño de miocardiocitos, vamos a encontrar focos de necrosis miocárdica como si fueran mini infartos multifocales y obviamente como habíamos dicho todo esto va a llevar a fibrosis y la fibrosis nosotros la podemos ver, si ustedes ven en la primera imagen tenemos un denso infiltrado que está separando a las fibras miocárdicas y en la imagen B es una técnica especial de tricrómico que no sé si ustedes se acuerdan pero lo que me permite ver es las fibras colágenas que se van a ver azules y el músculo se va a ver rosado o eosinófilo. Entonces ahí vemos cómo se fue reemplazando por un montón de fibrosis. Todo esto va a llevar a que eventualmente la pared se adelgace porque ya no tiene la misma densidad de músculo y pierda su contractilidad. Bueno, dejando de lado todo lo que era la afectación cardíaca y viendo un poquito qué es lo que pasa con las vísceras huecas, se ve que hay una denervación neurodegenerativa periférica, hay afectación sobre todo de los plexos mientéricos de Auerbach. Esto es lo que termina generando, obviamente, es que como no hay control del músculo liso, la presión dentro de la víscera va a ir generando que se dilate, que se dilate, que se dilate, hasta generar lo que es el megacolon y el megaesófago. Pueden estar juntos o puede tener uno o lo otro. Esta patología no es frecuente en nuestro país, pero sí es frecuente en el nordeste de Brasil, como habíamos dicho antes. En la imagen de abajo vemos una radiografía con contraste donde se ve el gran diámetro que tiene la víscera. Bueno, para finalizar les voy a hablar un poco de Chagas congénito, que es algo que remarqué bastante, que me parece importante, que lo tienen que tener en cuenta. Con el pasar del tiempo se han implementado muchos programas y políticas de salud pública para revertir esta enfermedad, para poder pelear con esta enfermedad y sin embargo es una enfermedad que sigue siendo muy prevalente. En el hospital donde yo trabajo el servicio de Chagas es un servicio que trabaja muchísimo, que está muy desarrollado porque justamente lo que se ve y lo que dice la guía del Ministerio de Salud de la Nación es que se estima que sería el Chagas congénito la forma más frecuente de generación de nuevos casos. No me parece un dato menor y es algo que hay que tener bastante presente.
Obviamente la transmisión vertical es a través de las vellosidades coriónicas de la placenta, por donde pasa el parásito y llega hasta sangre fetal. Nosotros contamos con métodos directos en estos casos para hacerle al recién nacido. Se le puede hacer un microhematocrito para encontrar al parásito. No se recomienda hacer anticuerpos. ¿Por qué? El recién nacido no tiene en su haber capacidad para generar anticuerpos todavía. Se lo espera más de cuando pasa los 6 meses recién. Y los anticuerpos que pueda llegar a tener circulantes van a ser los de la mamá. Entonces no es un método que a nosotros nos ayude en el diagnóstico, por lo menos en una primera instancia. Así que se le puede hacer directamente el microhematocrito. Los bebés recién nacidos, igualmente el 90% van a ser asintomáticos, lo que no quiere decir que no deban seguirse y tratarse, porque lo que se quiere es evitar que el día de mañana llegue a ese 30%. Y el 10% restante que sí presentan clínica, va a ser una clínica bastante heterogénea. Como somos país endémico, yo ya se los dije, lo consideramos dentro de lo que es el grupo TORCH. Entonces puede ir acompañado de hepatoesplenomegalia, de ictericia, prematurez y bajo peso, que es dentro de todo lo más frecuente que se puede encontrar, y de ahí se va escalando a cosas más graves como hepatitis neonatal, miocarditis, meningoencefalitis, y raramente puede tener un megaesófago o una megavejiga. Sí se pueden encontrar calcificaciones cerebrales y neumonitis. Bueno, con esto termino lo que es Chagas, les dejo la bibliografía que usé y voy a hacer solamente un comentario final. Y concluyendo de verdad verdadera, espero que la clase les haya servido, que me hayan entendido. En el caso de que tengan dudas, no se queden con las dudas, consulte con los docentes. Es una enfermedad que tiene mucha prevalencia en nuestro país. Es importante conocer nuestra epidemiología, conocer la epidemiología de nuestros pacientes y estar atentos a saber preguntar en base a eso. A mí me ha pasado, y se los comparto, yo hoy por hoy no hago clínica, pero cuando hacía clínica y hacía guardias me ha pasado de recibir por guardia pacientes con fibrilación auricular que no se sabía cuál era la causa, y empezando a hacer el interrogatorio, algunos tenían a su mamá que venía de provincias del norte, de Santiago, de Salta, y nunca se las pesquisó durante el embarazo, que tenían Chagas, y eso generó la transmisión vertical al paciente, y el paciente vivió toda su vida hasta que años y años y años después terminó generando una enfermedad crónica sintomática. Y también he tenido pacientes que venían de zonas endémicas y venían de zonas carenciadas y de zonas rurales, y interrogando se podía llegar al diagnóstico de enfermedad de Chagas. Y es importante tenerlo en cuenta porque es una enfermedad que se puede tratar, tiene tratamiento, tiene cura. Así que préstenle atención. Les agradezco su atención y ahora sí es el fin, de verdad.